especialmente el gobierno salió a publicar y sobre todo a celebrar la posibilidad de haber conseguido dictámenes a través de un acuerdo político muy importante con la oposición dialoguista, la intervención del nuevo jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, para la ley de bases y el paquete fiscal. No solamente el acuerdo político, sino fundamentalmente las firmas. Y con esto sí la posibilidad de dar el debate en el recinto. Hay un clima distinto en La Libertad Avanza. Quiero saludar a Gustavo Córdoba, que es parte de la consultora Subán Córdoba y Asociados, para pensar estos temas juntos, además de otros que se desprenden naturalmente a partir de este hecho. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por sumarte a este N2030. ¿Cómo va todo? Buenas noches, al contrario, agradecido yo por la invitación. Gustavo, ¿tiene motivos para celebrar el oficialismo o no todavía después de estar casi 6 meses sin lograr la sanción de una sola ley? Bueno, lo prudente sería que esperen a tener la ley adentro, aprobada, ¿no? Votada. Apenas esto es un paso indispensable para el tratamiento, ¿no?, de la ley en el recinto. Así que uno podría decir, bueno, que lo único que tiene como éxito político el gobierno de Milei hasta acá es que el DNU haya sobrevivido estos 6 meses, porque todo lo demás, la ley base, la ley ómnibus, el pacto de mayo, que fueron proyectos políticos importantes de este gobierno, todavía no han visto la luz o no van a verla. Así que lo prudente sería, y razonable sería pensar que está bien encaminado, pero bueno, hay que esperar hasta el final, ¿no? Sobre todo con un gobierno que tiene una minoría tan extrema y que depende tanto de tantos senadores y de tantos diputados. Claro, hay diputados y senadores que son, por supuesto, parte de la oposición y además con un discurso político por parte del titular del Ejecutivo que cambió de alguna manera. No sé si se ha vuelto más pragmático o la necesidad de conseguir votos llevó a que ya no critique tan intensamente a los opositores. ¿Coincidís? No, yo lo que veo no es eso. Creo que es como que es el canciller hoy del gobierno de Milei es el propio Milei, el que anda viajando por el mundo, ¿no? Más allá de si las reuniones que hace son oficiales o no, o son privadas, digo, él está como mucho más cómodo y se lo ve mucho más predispuesto. Bueno, espera. Quiero hacer un punto acá, porque que el presidente Milei sea el canciller de su propio gobierno me obliga a preguntarte entonces quién está al frente del Ejecutivo. Bueno, en gran medida esa fue una de las grandes claves del cambio del jefe de gabinete. Guillermo Francos tiene otro rodaje, otro expertise, otro perfil, más allá de que es el mismo Franco que en los meses previos había acordado un montón de cosas con los gobernadores y el propio Milei lo había desmentido. Creo que ahí hay un cambio, ¿no? Es decir, le van a tolerar quizás un margen de acción mucho más amplio a Guillermo Francos en vez de que, bueno, Milei lo intervenga o lo interrumpa, y Milei se va a dedicar, bueno, a esto que está haciendo y que le gusta tanto, ¿no? Nosotros en la encuesta que hicimos y que presentamos este domingo, hicimos la pregunta de si Milei está mucho más firme y sólido en esta manera de posicionarse en el mundo que en resolver los problemas de la Argentina, y un 60% nos dio la razón. Digo, se ve ahí algo que a Milei no lo termina de cerrar. El propio Franco fue muy sincero cuando dijo que Milei no entendía la política o no entendía ciertos procedimientos, ¿no? De cualquier manera es el presidente, y más allá de esta disquisición, ¿no?, de si es canciller o no, creo que es importante que el gobierno encuentre un funcionamiento virtuoso, ¿no? Un funcionamiento que a la postre terminen consolidando una matriz de decisiones que le sirva al gobierno y que le sirva al país. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. En estos momentos el presidente Javier Milei está allí en California, San Francisco, va a tener una reunión muy importante en minutos con Mark Zuckerberg, CEO de Meta, de Facebook. Ayer se reunió con los CEOs de Google, de Apple, antes con Sam Altman, el creador de ChatGPT. ¿Para quién es más importante esta gira que está haciendo Milei, que busca posicionar a Argentina como un polo que atraiga inversiones en inteligencia artificial? ¿Para quién es más importante? ¿Para Argentina o para el propio Milei como figura global? Ningún inversor extranjero va a venir a un país que no le garanticen continuidad jurídica o seguridad jurídica. Entonces,
Creo que todas las iniciativas en esa dirección son recontra importantes, y sobre todo teniendo en cuenta para dónde va el mundo, ¿no? La revolución tecnológica es imparable y bueno, es cuestión de ir en la misma dirección. La cuestión es que todo, cuando se rompe la proporción y se rompe de alguna manera lo esperable, es decir, cuando vos te dedicas exclusivamente a eso y no le prestás atención en tu cabeza a los problemas del país, ahí puede haber un desbalance que haga que posiblemente a Milei se le reproche, ¿no? estar en la Argentina cuando ocurren cuestiones importantes, como por ejemplo lo que pasó con el tema del gas, ¿no? La prohibición del gas, que hubo provincias que se quedaron sin gas, industrias esenciales que tenían el abastecimiento garantizado y que eso no lo pudieron de ninguna manera solucionar. Recién ahora se está empezando a restablecer y es recontra importante a nivel regional tener buenas relaciones con Brasil. Fíjense cómo, a pesar de que el presidente Lula fue atacado por el presidente Milei en campaña electoral, bueno, Brasil de alguna manera fue el que le solucionó los problemas a este gobierno, ¿no? Entonces, ahí creo que la falta de equilibrio de las salidas al exterior, de no prestarle tanta atención a lo regional, puede ser después transferible como algo reprochable al gobierno. Y Gustavo, hablando de eso, la falta de gestión o por lo menos la inacción oficial se vio esta semana en el tema del gas, pero también se está viendo con el escándalo en Capital Humano por el reparto de alimentos que están almacenados. ¿Eso le pega a Milei en su imagen, en su aprobación, o todavía no lo daña? A ver, hay como un gran mito, ¿no?, de que Milei está muy bien en términos de imagen, y posiblemente, si tenemos en cuenta las cosas que ha hecho hasta acá desde que es presidente, uno pueda coincidir que sí, bueno, que conserva aún un 45, un 46, para nosotros, 47% de aprobación o de imagen positiva, ¿no? Ahora, ¿ustedes recuerdan cómo estaba Alberto Fernández al 6º mes de su mandato? Tenía casi 65, 66% de aprobación. ¿Ustedes se acuerdan cómo estaba Macri al 6º mes de mandato? Tenía casi el 70% de aprobación. Cristina Fernández, cuando asumió en el 2011, el 6º mes de su mandato tenía casi 60% de aprobación. ¿Qué quiero decir con esto? Que comparando a los presidentes anteriores en la misma etapa histórica, a los 6 meses, bueno, todos los presidentes anteriores estaban mejor que Milei, entre 15 y 25 puntos de diferencia por arriba. Entonces, en términos comparativos, Milei hoy no está teniendo un buen momento, a pesar que, de acuerdo al contexto, uno pueda concluir que sí, efectivamente, después de que ha hecho un montón de cuestiones que a otros presidentes quizás no se lo hubieran perdonado, Milei es como que tuviese una condición de no pagar costo político. Ahora, ahí, justo en eso, hay un error de lectura que cometen muchos gobiernos, entre ellos este y los anteriores también, de creer que algunos apoyos electorales duran los 4 años de mandato. En realidad, ganar una elección es apenas tener el permiso para empezar a construir un gobierno, a construir esa legitimidad. La legitimidad es día a día en la relación, incluso con aquellos que no piensan como él. Entonces, esa materia uno podría decir claramente que los apoyos son relativos y son precarios. Y si esa construcción de construir legitimidad no la continúa convenciendo a los que no piensan como él, uno puede pensar que cuando cambia el contexto, sobre todo porque la economía no le está dando un respiro, bueno, puede volverse en contra. De los 3 presidentes que vos mencionaste, solo una logró la reelección, porque Cristina Fernández de Kirchner pudo ir a la reelección, pero Mauricio Macri no, y Alberto Fernández tampoco. Veremos qué es lo que pasa con Milei de aquí en adelante. Esta semana hubo cambio de gabinete, llegó Francos. El gobierno lo muestra como un superministro con volumen comunicacional, de diálogo, como un hombre muy fuerte, capaz de consensuar. ¿Alcanza con este cambio de Francos o lo que se vive en Capital Humano, donde hoy hubo otra renuncia, en este caso la de Pablo de la Torre, sigue generando mucho ruido? ¿Alcanza con esto o debería haber más? No, hay 2 cuestiones que son importantes y gracias por recordarme la pregunta, que yo me había desviado un poco. Creo que la cuestión de los alimentos que el gobierno no entregó hablan de una suerte de crisis moral, ¿no?, que tiene el gobierno, porque eso es imperdonable. Estuvo lo de Bahía Blanca, estuvo lo de Gualeguay, estuvo lo del dengue. 3 situaciones de emergencia reales
que no fueron valoradas como tal por el gobierno. Teniendo la mercadería ahí, realmente es imperdonable para ningún funcionario que no hayan tomado intervención, ¿no? Ahora, si a eso le agregamos las sospechas que puede haber por la contratación directa de mercadería, bueno, ahí tenemos un combo cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque eso puede incidir o directamente el núcleo de apoyo que hoy tiene el presidente Milei, ¿no? Que lo votaron en gran medida por las cosas que hacía la política y que supuestamente este gobierno no hacía o no hace. Bien. Entonces ahí hay un motivo de doble preocupación, porque frente a estas cuestiones generalmente los gobiernos reaccionan mal, reaccionan tardíamente o reaccionan de una manera irrelevante, que creo que son las tres condiciones el gobierno las ha cumplido, ¿no? Porque hasta acá las respuestas han sido realmente no satisfactorias. Bien. Gustavo Córdoba, te agradecemos mucho esta conversación. La verdad que hoy hubo una foto también interesante para mirar. Franco recibió al ministro Catopodis de la provincia de Buenos Aires, un hombre del peronismo, mucha tela para cortar ahí, obra pública. Los liderazgos, los que si están vetustos, ¿no? ¿Cómo va a seguir todo esto? Pero te comprometo para una nueva conversación dentro de pocos días, porque hay tanto para mirar en la política argentina que seguramente vamos a necesitar más tiempo. Te agradezco mucho esta ida y vuelta de hoy. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Y hoy además hubo un hecho